Siempre decimos que es un honor estudiar la palabra del Señor, siempre decimos que es un privilegio poder estudiar, aprender cada vez más. Pero a veces, ¿qué valor le damos a ese privilegio? ¿Qué rango le damos? Porque más allá del estudio, la aplicación, la vivencia es lo importante. En este sentido, quisiera enseñar un poco algunos aspectos en relación a la palabra y específicamente el hecho de que nosotros como creyentes hemos nacido en un sistema, en una cultura que es totalmente divorciada de la cultura bíblica. Es una cultura extraña, ajena, distante de lo que el Señor ha establecido como verdad y que precisamente a la hora de poder alinearnos a esa verdad, a veces nos cuesta porque todos nosotros hemos venido creciendo, viviendo en base a la enseñanza, la formación que nos han dado nuestros padres y de alguna forma también conceptos hasta religiosos que de alguna manera enmarcan o nos delimitan ciertas cosas. Entonces cuando vamos a establecer qué es lo bueno, qué es lo malo, o lo aceptable o no aceptable, ¿hasta qué punto estamos claros con lo que demanda el Señor? Para muchos no es fácil poder captar una palabra y poder colocarla en práctica sin pasar por el proceso de depurar, de sentirse enluchado por tantas cosas que tenemos como conceptos, como ideales y que de pronto puedan ser derrumbados o derribados por una enseñanza. Pero más allá de eso, el punto que pudiéramos tener en consideración es que a veces hay muchos temas que son difíciles, son complejos, son bastante escabrosos por la amplitud, la magnitud del tema. Y a veces, de alguna manera, podemos tocar ciertos aspectos o ciertos matices del tema sin profundizar en ello. Y a veces cuando captamos enseñanzas o algo, sin haber escuchado totalmente la enseñanza, sin haber entendido a profundidad lo que realmente se trata de decir, de una manera muy subjetiva pudiéramos estar sacando conclusiones que no son. Pudiéramos estar pensando o evaluando cierta enseñanza desde una óptica que no necesariamente es la óptica en la cual se quiere expresar el tema. Hay temas o hay puntos que de pronto yo puedo enseñar en base a la escritura y explicando o enseñando algo, recordemos que a veces se tocan o se empiezan a abordar otros puntos que son colaterales, pero solamente se manejan o se plasman de una forma muy simple, muy superficial, no se ha ahondado, no se ha profundizado en ello. Entonces, en un punto en el cual no se ha profundizado, en el cual no se ha desarrollado y tenemos toda la verdad, no pudiéramos estar sacando conclusiones o no pudiéramos tener a ciencia cierta un concepto si todavía no hemos definido y oído todo el tema. Y a veces para algunas personas es duro escuchar algo, para otras es difícil por ciertos conceptos que tienen o que han venido arrastrando como consecuencia de la formación, de la enseñanza que han aprendido por años. De pronto, la mala aplicación que hay al hecho de que, bueno, por la experiencia de fulano, la experiencia de fulano o mi experiencia, puedo sacar ideales o puedo sacar principios de esas experiencias. O simplemente un cuadro comparativo de que, bueno, si fulano ha hecho así, o mengano ha hecho así, o los padres o fulano le ha resultado así, ¿por qué a nosotros no? Y eso queda como que colocar la palabra entredicho y que las experiencias o las vivencias o los conceptos o las experiencias que podamos tener o nuestros ideales vengan a decir o vayan a estar por encima de lo que establece la palabra. Y en ese sentido debemos ser muy responsables. He visto cómo a veces la gente se espanta o se asusta o de pronto se siente muy confrontada por los conceptos o por los puntos que se le han venido abajo o simplemente por el hecho que tenían una manera de ver las cosas y ahora no. Entonces ese concepto o esa apreciación o definición que tenían de algo simplemente se les cae. Y viendo esa reacción me pregunto, si con estos temas
que son más sencillos tienen este tipo de reacción, ¿cómo será con un tema mucho más complejo? ¿Cuál sería la reacción? Entonces, eso nos lleva a que hay que seguir evaluando, hay que seguir revisando muchas cosas de manera progresiva, poco a poco, temas un poco menos neurálgicos para no causar esa conmoción, pero que en un momento tendrán que exponerse porque la verdad no se puede ocultar, y que así como me la enseñaron y de pronto pudo haber sido difícil hasta cierto punto para mí algunas cosas, eso no le resta importancia ni relevancia a la palabra, porque igual la palabra y la verdad tienen que exponerse, indistintamente sea dura o sea suave, pero la verdad no se puede callar. Y si uno la calla, hasta las piedras hablarán. Entonces, en este sentido, quisiera hablar hoy sobre un punto, o el tema que he querido titularlo o intitularlo de esta forma. Dura es la palabra. Y para tratar o desarrollar este tema, quiero utilizar como texto base, como cita, que va a servir como fundamento para desarrollar el tema, la que aparece en Juan capítulo 6, versículos 60 y 61, donde dice la escritura de la siguiente forma. El Mesías enseñó muchas cosas, ¿no? Ubiquémonos de pronto en espacio y tiempo. Si para nosotros de pronto hay conceptos o cosas que se nos hacen difíciles de entender, que se nos hacen difíciles de captar, de recibir y hasta cierto punto aceptar, porque son parte de otra cultura, porque es algo que nunca nos lo dijeron, porque es algo que no nos lo enseñaron, o porque simplemente de este tema o de este punto yo tenía cierto concepto o cierta definición o una apreciación, y ha sido duro para nosotros, que estamos totalmente desconectados de la Torá, que nunca vivimos una cultura de reino, que utilizamos un libro sin entender el libro, y que estamos divorciados o distanciados en el punto mínimo 2000 años, y de ahí muchos más. Si para nosotros es difícil, y hasta cierto punto es duro, escuchar algo, imagínense una persona enseñando dentro de un pueblo que a su juicio la manera de caminar es la apropiada, donde la cultura es la revelada directamente por el Padre. Nadie se las dijo, el Padre fue el que se las dio directamente. Donde quienes le han hablado han sido hombres y mujeres escogidos directamente por el Padre. O sea, no fue que a alguien se le ocurrió, sino que el hombre fue llamado directamente por el Eterno, y el Eterno lo colocó y le dio una palabra. Conociendo una lengua y modismo revelado directamente por el Padre Celestial. Practicando una cultura diferente a todas porque es una cultura de reino. Viviendo al punto de dar hasta la vida por esa verdad. Y si para ellos fue duro y tener que asumir que había que rectificar y hacer cambios entendidos en todo esto, imagínense para nosotros qué tan duro pudiera ser. Si usted toda la vida, usted nació en un pueblo y ha oído históricamente o tradicionalmente que donde usted nació es el pueblo que escogió el Señor, y a usted le han enseñado toda la vida a comer de una forma, caminar de otra, tratar al padre, a tratar a la esposa, la familia, a los amigos, los hermanos, los mayores, al enemigo, a todos de una manera, y la forma en que usted lo hace, le dicen a ustedes como el Padre realmente se lo ha dicho y se lo ha revelado directamente. Donde a usted le enseñan una lengua que conforme a la Escritura es la lengua santa y revelada directamente por el Padre. Que a usted le dicen que en tal fecha usted va a ir a una convocatoria y que ese día el Padre Celestial lo va a visitar para darle algo. Y usted vive en medio de ese mundo, de esa cultura, de ese sistema, y alguien le llega y le dice, oye, resulta que usted está equivocado. Si para ello es duro, estando en todo ese entorno y entendidos que han vivido correctamente y sin embargo deben rectificar y cambiar, ¿qué tan duro pudiera ser para nosotros en una cultura que está totalmente divorciada del Padre? ¿Qué tan fácil pudiera ser para nosotros? Porque si estos hombres dicen que muchos discípulos, habiendo oído la palabra del Mesías, dijeron, dura es esta palabra y ¿quién la puede oír? Y siendo hombres y mujeres que vivieron toda una vida disciplinados, que orar, leer la Torá, comer, caminar, actuar, hablar, comportarse, siempre fue conforme a la palabra, y ellos dicen que es dura la palabra y ¿quién la puede oír? ¿Qué tan dura será para nosotros? Que hemos vivido totalmente desdibujados de eso, fuera de todo eso, al punto
que viendo la reacción de ellos, les dice el Mesías que se ofendieron. ¿Los ofendió lo que les dije? Si esta gente se ofende porque le estaban diciendo una verdad que confrontaba su manera de ver o de hacer las cosas, ¿qué tan ofendido pudiera sentirse usted o yo? Porque si esta gente tuvo que corregir, ¿qué queda para nosotros? Si esta gente tuvo que cambiar y revisar muchas cosas, ¿acaso no tendremos que revisar nosotros? Pero a la hora de establecer verdades o a la hora de sacar conclusiones, si algo debemos tener claro es que no podemos sacar conclusiones si un tema no se ha definido por completo. Si un tema no se ha desarrollado, no se ha enseñado a plenitud, no podemos sacar un concepto o una definición, o no podemos tener algo como que esto fue lo que se dijo cuando totalmente no se ha expuesto o explicado el tema. Lo sensato es esperar, o por lo menos tratar de ver cómo se puede estudiar el tema que nos confrontó, pero no sacar que supuestamente esto es de algo que no se ha dicho plenamente, porque sería muy subjetivo. Y a veces, vuelvo y repito, estamos enseñando un punto y de pronto por la misma amplitud del capítulo, por todo lo que se trata en diversos versículos, se dan matices de ciertas cosas y en base a esos matices a veces se sacan conclusiones o se toman decisiones o se marca una posición radical o hasta cierto punto mal y piensa y saca conjetura sin que el tema no se haya desarrollado, y no debería ser. O sea, es muy inmaduro de parte nuestra sacar conclusiones de un punto o tomar decisiones si algo no está realmente expuesto a plenitud. Porque si yo no estoy claro de lo que se ha dicho, ¿cómo puedo sacar una conclusión o mantener una posición? Porque casi siempre cuando uno empieza a exponer algo y surgen dudas o preguntas, y la gente piensa, no, lo que pasa es que usted dijo, o usted expuso, o se enseñó así, o se enseñó asado. Después cuando se habla, o se trata, o se enseña el punto, dicen, ay, es que yo no lo entendí así. Ah, es que yo lo interpreté así. Pero una cosa es como usted lo entiende, y otra cosa es como usted lo interprete. Y otra cosa es como yo lo tengo, o como yo lo creo, o como yo lo veo. Porque a veces el problema no es cómo se dicen las cosas, sino cómo se interpreta y asumen. Y ahí está el error. Que si no se ha definido, entonces simplemente coloquemos el punto aquí y entonces esperemos a ver cómo le damos forma a todo esto. Y a veces no terminamos como que de entender, y sin entender sacamos conclusiones a priori, y por la experiencia que tengo, más del 90% no interpretó o entendió apropiadamente lo que se dijo, porque de pronto escucha algo y ahí se bloquea, se quedó pegado, y yo he seguido enseñando otras cosas y más adelante otras cosas y usted se quedó congelado ahí. De ahí en adelante usted no escuchó ni oyó más nada, porque algo, alguna cita o algo que se dijo lo impactó, lo afectó, lo incomodó. Y por eso el Mesías les dice, ¿y que se ofendieron? Fue tan dura la palabra que se ofendieron. Si algo tenemos claro es que este reino y todo lo que tiene que ver con esta cultura y con este sistema de vida es para gente valiente. Entonces, en base a eso, ¿qué dijo el Señor? Ustedes tienen que practicar la Torá y vivirla donde quiera que ustedes habiten. Porque todas las costumbres de las naciones son contrarias a la mía. Ok, las costumbres de las naciones son contrarias a la mía. Resulta que en nuestra cultura, que es distinta a la del mundo, en nuestra cultura a un hombre se le llamó y se le dijo que tenía el corazón que agradaba al Señor. Mi pregunta, ¿yo voy a cuestionar lo que el Señor establece y cómo lo establece? O sea, si vamos a seguir un ejemplo, tenemos que buscarlo en la Biblia. Lo único que los ejemplos y las vivencias que están allí pareciera que como que chocan contra los conceptos que nosotros tenemos. Los conceptos que nosotros tenemos de pronto se ven afectados cuando la palabra nos confronta, cuando la palabra nos dice algo que en base a mi juicio resulta que no es así. Porque nos han enseñado y nos hemos creado una imagen y un concepto que simplemente cuando es confrontado con la palabra se vuelve humo. Entonces pareciera que a veces como que preferimos vivir el espejismo y que no nos digan la verdad. Vivir esa vida utópica y que nadie nos muestre realmente cuál es la verdad. Porque pareciera que la verdad como que fuera muy dura. Y como dijo el Mesías, que se ofendieron. 2 Corintios,
capítulo 10, versículo 8 al 11. O sea que al final le dice, si ustedes creen que por las cartas somos una cosa, ni se imaginan cómo somos en vivo. Si el Señor les dio autoridad para edificar y no para destruir, para que la palabra que se está enseñando no piense que lo que se trata es de amedrentar, porque la gente le estaba asumiendo que a la verdad las cartas eran duras y fuertes. Entonces Pablo cuando estaba escribiendo no estaba escribiendo trivialidades ni cositas, vamos a jugar al cristiano. Ese era un asunto de confrontar, es un asunto de que hay que decir las cosas como tienen que ser por muy dura que sea. Pero peor es vivir una mentira, porque al fin y al cabo, viviendo una verdad, por muy compleja que sea, tenemos que estar entendidos que cuando entremos en el reino vamos a entrar precisamente por vivir una verdad. Porque si nosotros vamos a establecer que ciertas cosas nos afectan y por lo tanto yo voy a tomar ciertas decisiones de una manera muy subjetiva, porque a veces ni conocemos bien el tema, entonces la pregunta es, ¿para qué buscamos una verdad si vamos a mantener siempre una postura religiosa? ¿Para qué buscamos una verdad si la vamos a rechazar? ¿O para qué vamos a buscar una verdad si la voy a cuestionar? Porque el filtro para aceptarla precisamente es el patrón que yo tengo, el ideal que yo tengo, o la definición, o el concepto de tal punto y tal punto. Y por lo tanto, algo que atente contra esos conceptos para mí es difícil de aceptar. Porque es que yo nunca lo pensé que era así. Es que yo no tengo culpa que usted tenga unos conceptos tan desviados de la palabra. Pero por eso la palabra no se va a dejar de decir. Que esos conceptos fue los que nos sembraron. Que esos conceptos fue los que nos estableció la tradición. Y de alguna manera, si no era la tradición, era la estructura religiosa. Bueno, perfectamente. Eso es el resultado de un mundo de tinieblas y oscuro. Pero venida la luz, venida una verdad, tenemos que entonces sopesar y ver de qué lado vamos a estar. O estamos en A o estamos en B. Pero no podemos vivir diciendo que agradamos al Señor cuando yo voy a tomar del Señor las cosas como que con pinzas, o voy a agarrar lo que a mí me gusta, lo que yo quiero, lo que a mí me parezca, y lo que no, yo lo desecho. Porque así no dice la Escritura. O sea, ¿bajo cuál formación, bajo cuál estilo de vida yo puedo establecer qué es verdad y qué es mentira? Si toda mi vida he estado caminando totalmente divorciado, separado de lo que el Señor establece. O sea, dentro de mí hay un filtro que de alguna manera impide que esa verdad pueda ser parte de mi vida, me direccione y que mis acciones en verdad repercutan para que sea para bien. O sea, a veces como que vemos, bueno, y si es así, ¿por qué es esto? ¿Por qué es aquello? Entonces cuestionamos más la palabra que pararnos en el espejo y cuestionarnos a nosotros. O sea, que como que en verdad esté equivocado es el Señor y no yo. Porque a mi juicio la verdad debería ser es así, 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 porque bueno, así le resultó a mi papá, a mi mamá, así le resultó a fulano, así le resultó a mengano y por lo tanto yo no estoy de acuerdo. O sea, que yo le voy a decir al Señor cómo son las verdades de Él. O sea, yo le voy a decir al Señor cómo es que debemos comportarnos en base a la experiencia, a la vivencia y los éxitos que tuvieron fulano, mengano y sultano. Por eso es que la palabra dice que este camino es angosto y la puerta estrecha. Muchos la buscan y pocos la hallan. ¿Por qué? Porque es que nosotros queremos establecer de qué manera es que queremos caminar. O sea, todavía no hemos entendido el principio de redención. Si ser redimido es que alguien de la familia con autoridad sea quien nos saque y determine cómo. Yo no puedo decir a la persona, no, yo quiero que me redimas de esta manera. Así, 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 y de esta forma, así, así. Porque si no es así, no. El que está en el hueco no puede estar exigiendo cómo es que lo van a sacar. Lo sacan y punto. Porque es que usted no está en la condición, ni yo estoy en la condición de decirle al Señor, ¿cómo es que yo quiero caminar? Porque eso sería como en el cristianismo se oye. Yo soy cristiano a mi manera. Y esa es una forma retorcida de ser creyente. ¿Cómo podemos ser creyentes a nuestra forma? Si la forma precisamente de cómo ser y cómo servirle está en la palabra. ¿O acaso cuando el Señor sacó al pueblo de Egipto, qué fue lo que le dijo? Yo los voy a sacar para que me sirvan. El asunto es a cómo te servimos si todavía nosotros tenemos una mentalidad de esclavo. Ah, bueno, tengo que llevarlos y depurarlos. Por 50 días llevarlos a un monte, darle una Torá. Y en base a esa Torá es que me van a servir. Yo no puedo establecer algo diferente. Yo no puedo venir a decirle al Señor, esto sí y esto no, o esto sí me parece o esto no me parece. Porque primero, es una falta de respeto al Eterno. Si yo respeto al Señor, lo que el Señor diga para mí es amén, punto. Así a mí no me quepa en la cabeza. Pero es que la palabra no está para que la entendamos, la palabra está para que la obedezcamos. ¿O qué fue lo que dijo el Señor cuando estableció en la Torá
el pueblo que respondió: bueno, nosotros queremos que nos expliques con detalle. Y resulta que lo que dijiste aquí en tal parte es que a mí no me cuadra, a mí no me parece, porque es que mis padres en Egipto y fulano en Egipto, eso sí le resultó, y resulta que, bueno, yo no creo mucho eso. ¿Cómo yo puedo cuestionar al Señor en defensa de una supuesta verdad? O sea, yo pienso que estamos cayendo en un punto bastante peligroso. O sea, cuestionar lo que dice la palabra me parece grave y me parece muy delicado. Lo que sí yo debo tener claro es que lo que diga la palabra yo lo voy a vivir, punto. Si lo establece así o lo establece así, que parezca duro, que parezca suave, yo no estoy aquí para ver qué tan duro, qué tan suave es la cosa. Yo simplemente estoy para hacerlo como dice el Señor. Así de sencillo. Porque por muy duro que sea, lo que sí tengo claro es que a la final, cuando el Señor venga a establecer su reino, bueno, vamos a ver quién estamos del otro lado. Porque de qué me vale tomarlo de la forma más suave, a mi gusto, y a la final me pierdo. Yo prefiero sufrir y retorcerme, pero entrar al reino. Por muy duro que sea, por muy difícil que sea, por muy fuerte, por lo complejo, por, bueno, cualquier cantidad de cosas. Pero es mejor así que perderse, a mi juicio. Cada quien evalúe su vida y colóquele un precio. Segunda de Timoteo, capítulo 3. Versículos 16 al 17. Entonces, ¿para qué la escritura? ¿Para enseñar, redarguir, corregir? Ok. Si la palabra, pongamos de los 4 puntos uno solo. Si la palabra es para corregir, quiere decir que yo estoy mal. Porque si lo estamos haciendo todo bien, ¿por qué necesitan corregirnos? Ahora, si yo no acepto la corrección, yo estoy invalidando la escritura que es inspirada por el Eterno. Porque si el mismo Señor a través de su palabra me dice: camina hacia la izquierda, y yo digo: señores, que me parece muy difícil la izquierda porque todo el mundo camina hacia la derecha y otros caminan hacia atrás y otros que se quedan de pie históricamente, y a todo el mundo le resultó más bien, en vez de a la derecha, más bien quedarse quieto. Si yo voy a cuestionar al Señor, yo creo que el concepto de respeto ya lo perdimos. Yo creo que el nivel de respeto, la raya del respeto, se borró hace tiempo. Porque ¿quién soy yo para decirle: Señor, tu palabra, tu escritura, a mí no me puede corregir en este aspecto, yo no puedo cambiar esto, yo no acepto esto? A mi juicio me parece muy osado que una persona diga: a mí no me parece esto que dice en la palabra. O sea, que el Señor está equivocado. Segundo de Timoteo 4, versículo 1 al 2. ¿Qué es lo que le dice o qué es lo que le encarece? Empieza: que predique la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Entonces imagínense el consejo. 1. Redarguye, reprende y exhorta con toda paciencia y enseñanza. O sea, en ninguna parte dice: bueno, dale la palmanita en el hombro, sóbalo, dale un abrazo, sonríele al hermano. Dice: redargúyelo, reprende y exhórtale. Ese era el trabajito que le encomendó a Timoteo. Ahora, si se empieza a redarguir, a reprender y a exhortar a través de la palabra para que corrijamos, porque ese es el propósito de la escritura, poder corregir y dejar de hacer las cosas como el mundo, la religión las hace, para vivir dentro de un sistema de reino. Y yo voy a cuestionar, o yo voy a echarme atrás, o simplemente contraatacar con mi concepto, yo me hago un enemigo del proceso. Yo me hago un enemigo del propio Señor. Porque si la palabra es para reprendernos y para exhortarnos, bueno, va a llegar un momento en que entre tanta exhortación y reprensión vamos a tener que corregir. Y entonces, bueno, nuestra vida va a ser diferente. Pero mientras yo más me resista, el proceso va a ser más largo. Mientras yo trate de mantenerme vivo y seguir tomando decisiones en base a mi juicio, por supuesto va a ser más duro. Pero ¿quién ha dicho que esta vida, conforme a la palabra, es sencilla? ¿No dice Pablo que es necesario que pasemos por muchas tribulaciones? Entonces, ¿cuál es el concepto que tenemos? O sea, ¿qué es lo que está pasando por nuestra cabeza que estamos pensando en no sé qué? Proverbios 9:8. 2 cositas muy claras. Usted reprende al escarnecedor y te va a aborrecer. Usted agarra y reprende a alguien que es un escarnecedor y lo primero que le va a poner es un carón. ¿Por qué es así? Porque inmediatamente la gente lo que hace es: no me parece, no me gusta, inmediatamente en la cara. Y dice la palabra: en cambio, si corriges al sabio, te ama. ¿Por qué el sabio te ama? Porque el sabio está viendo que cuando alguien es reprendido, cuando a mí me reprenden, simplemente estoy viendo a alguien que me está ayudando a que yo me mantenga en una senda y que no me desvíe. Por lo tanto, se lo agradezco.
Pero el que es insensato y te dicen, hermano, no lo haga así, tiene que ser así, la palabra dice así, no lo haga así, y se pone bravo, simplemente está prefiriendo vivir desviado. Entonces se ponen bravos porque ellos quieren seguir viviendo en el desorden o divorciado, desdibujado de lo que establece la palabra. Pero lo más insólito es que en medio de esa vida totalmente desconectada del Padre, se hacen la pregunta, bueno, ¿y por qué el Señor a mí no me bendice? Yo quiero bendición. ¿Por qué a fulano sí le va así? ¿O por qué a sultano sí le va así? ¿O por qué Perencejo le va así? ¿O por qué fulano sí consigo? ¿Por qué fulanito sí lo tuvo? ¿O por qué el otro sí lo tuvo? Bueno, pero ¿por qué tenemos que buscar al enemigo en la palabra si el enemigo soy yo? El problema, ¿quién es? ¿La palabra o yo? Lo que tengo que ver es en un espejo, evaluarme y ver cuál es mi comportamiento y qué es lo que establece la Torah. La Torah establece esto y yo vivo así. ¿Cómo yo puedo pretender que venga bendición cuando yo vivo de espalda a lo que establece el Eterno? Y vivo de espalda a lo que establece el Eterno porque el Eterno me dice A, pero resulta que yo no concibo que eso es así. Porque para mi juicio no puede ser así. Porque mi esquema, en mi patrón, en mi mente no cabe, no encaja. Porque ese no era el concepto que yo tenía, esa no era la definición que yo le tenía. Entonces uno dice, bueno, entonces ¿qué mentira tenía yo? ¿O cómo era esto? ¿Cómo era aquello? Bueno, es que precisamente vivíamos en un mundo que lo estableció Satanás, totalmente diferente a lo que el Señor estableció como una cultura de reino. Ahora, ¿quién es el que tiene que enderezar? ¿El Señor o nosotros? Entonces, cuando tú corriges a un sabio, precisamente te ama más, porque está viendo que uno es un elemento de cooperación o que esa persona es un elemento de cooperación para nosotros. Oye, gracias porque me estás demostrando que en verdad me amas, porque me estás ayudando a encaminarme conforme a la senda. Y mientras más apegado esté a la senda, se cumple la palabra. Y por haber oído, guardado y puesto por obra todas estas cosas, las bendiciones me alcanzan. ¿Por qué la bendición no me está alcanzando? Si eso es un principio, si en el Señor no hay sombra de variación, si Él es el mismo de ayer, hoy y siempre, y la palabra dice que la bendición tiene que alcanzarme y no me alcanza, algo de lo que está allí yo no estoy haciendo. Algo de lo que está en la Torah yo no lo estoy practicando. Algo que está en la escritura, simplemente lo estoy echando a un lado, lo tengo allí en el congelador. O sea, la Torah no puede ser un menú de un restaurante que yo voy a decidir a ver qué como. No, me trae esto y me trae esto. No, aquí está, pon la carta. O sea, la Torah es un manual de instrucción. La Torah precisamente es instrucción. Y la instrucción es para que nosotros podamos caminar conforme a lo que establece la demanda. Que vivimos en unos conceptos y en una estructura y yo pienso o veo las cosas de esta forma porque así lo creo o así me parece, bueno, entonces el problema es nuestro. Quiere decir que tenemos un carácter, una personalidad que lamentablemente tenemos que destruir y que está dentro de la mente, la cual dice la Escritura que tiene que ser renovada. Entonces el enemigo no está afuera, el enemigo está dentro de nosotros. Ahora, mientras que yo no tenga conciencia de que yo soy mi propio enemigo, voy a ver el enemigo en todos lados. Hebreos capítulo 12, versículos 5 y 6. ¿Qué fue lo que olvidaron? La exhortación, que como a hijos se os dirige. Entonces a un hijo se le dirige, diciendo, no menosprecies la disciplina del Señor. Y esa palabra menospreciar fue la misma actitud de Saúl cuando vendió la primogenitura, que la tuvo por poco, que la tuvo por nada. Yo no puedo tener por poco o por nada la disciplina del Señor, porque precisamente la disciplina del Señor es para forjar en mí un carácter y caminar como un hijo del Eterno, como un ciudadano del Eterno, y de esta manera poder representarlo y ser un embajador de su reino. Y cuando el Señor venga, yo pueda pararme como un obrero aprobado, que no tengo de qué avergonzarme. Pero ¿cómo yo puedo representar un reino cuando yo estoy en contra precisamente de la cultura del mismo reino? ¿Cómo yo puedo ser un ciudadano del reino cuando yo atento contra la cultura y lo que eso estableció el Señor que para mí tiene que ser una vida? Porque es que a mí no me parece, porque aquí no me encaja. ¿Por qué no le encaja? Porque no le parece, porque está apegado todavía al concepto o al sistema del mundo. Y por lo tanto le cuesta desprenderse de él y caminar en una dimensión de reino. Pero después nosotros decimos, oye, pero es que ese pueblo del Señor sí era duro de servicio. La pregunta es, ¿y acaso uno no? Con una posición así que uno tenga. ¿Acaso nosotros no somos de dura servir cuando agarramos y queremos que esto es así, o esto no es así, o esto no me parece, o esto sí, o esto no? Y eso es peor, porque estamos desafiando al propio Señor. Dice, no desmayemos cuando eres reprendido por Él. Entonces la reprensión no es para destruirnos. La reprensión es más bien para mostrarnos cuál es el camino y decirte, sabes que no te puedes salir ni aquí ni acá. Entonces hasta que nosotros no asumamos que la Escritura
precisamente está para caminar conforme a ella. Hasta que no entendamos eso, no vamos a caminar nunca. Entonces, ¿qué dice la Escritura? Porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Y nosotros lo hacemos con base a lo que dice la palabra. Y si llegamos a disciplinar o a azotar, simplemente el quien se transforma en enemigo. Entonces, ¿cómo caminamos conforme a la palabra? Con este nivel de inmadurez, con estas actitudes tan infantiles. Y así pensamos ser representantes de un reino. Y así pensamos nosotros destruir las obras del maligno. O, en el mejor de los casos, o el peor de los casos, no sé ni cómo verlo, pretender que esas bendiciones que están en la Torah, todas esas bendiciones me van a alcanzar. Oye, hay que ser bien ingenuo o muy ignorante. Porque pretender que todas las bendiciones me van a alcanzar cuando yo no camino en base a lo que el Señor me demanda. La pregunta, ¿estaremos en la capacidad de soportar la disciplina? Si soportamos la disciplina, entonces nos va a tratar como hijos. Nosotros queremos que nos traten como hijos, sin disciplina, sin palabras, sin corrección, sin redarguir, sin exhortar, sin reprender. Que no me toquen, que no me digan, yo quiero caminar así, pero eso sí, que me traten como hijo. Yo quiero los beneficios sin compromiso. Oye, qué insólito. Entonces, si yo digo, bueno, yo quiero caminar pero sin disciplina, usted mismo no puede esperar que se le trate como un hijo, se le va a tratar como un bastardo. Porque la palabra dice que todos debemos ser participantes de esto, no algunos. Si todos vamos a ser participantes de la disciplina, es porque tenemos que ir encaminándonos a crear un carácter de hijo que tiene que ser forjado. Entonces, si no estamos conscientes de que tiene que venir una bendición como consecuencia de la disciplina, entonces lo que necesitamos es disciplina. Y precisamente la disciplina es para aquellos que son hijos y no somos bastardos. Entonces, quiero ser hijo, pero sin disciplina. ¿Por qué nosotros aceptamos lo que nos dijeron nuestros padres terrenales, con todo y lo equivocado que pudieran haber estado, y lo que dice nuestro Padre Celestial lo cuestionamos? Eso es algo que yo no entiendo. Y con todo lo equivocado que están, la pregunta es, ¿por qué si tenemos ese tipo de consideración, de compromiso y de responsabilidad con nuestro Padre Celestial, con nuestro Padre terrenal, por qué con el celestial no? ¿Por qué nunca cuestionamos lo que nos dijeron nuestros padres terrenales y empezamos a evaluarlo para ver si era o no era? Y con lo que establece el Padre Celestial en su Torah, si lo cuestionamos y tenemos que meterle lupa para ver si es así. Entonces, cuando el mundo habla, nunca menciona al Mesías, porque lo desconoce. Y la visión que tiene la iglesia es que el Señor vino a salvar al mundo. Y por lo tanto el Señor perdona todo y el Señor es todo amor, todo paz. Sin embargo, miren lo que dice aquí el Señor. No penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz sino espada. Eso no es precisamente lo que nos dicen en la iglesia. Y en el mundo menos, porque no lo hablan. Después dice, porque he venido para poner disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra. Y dice luego, y los enemigos del hombre serán los de su casa. Entonces, cuando nosotros empezamos a caminar en el Señor, y precisamente cuando en nuestro hogar no hay alguien que conozca al Señor, los primeros enemigos que tenemos son precisamente los que están en la casa. Los primeros que empiezan a hacer obstáculos, los primeros que empiezan a darte, a estar en contra, lo que sea. Superada esa etapa, porque de pronto ellos entraron en una postura religiosa, resulta que ahora usted camina conforme a la Torah y vuelve otra vez la enemistad. Entonces, si usted está conforme a la Torah y su familia es del mundo, va a tener problemas con ellos, porque usted no hace las cosas que hacen ellos. Y si su familia es creyente dentro de una estructura religiosa, usted también va a tener problemas con ellos, porque no hace las cosas como ellos dicen, porque para ellos es falsa doctrina. Entonces no estamos bien, ni vamos a agradar al mundo, y tampoco vamos a agradar a la gente que está en la religión. Siempre ese problema va a existir. Y dice, los enemigos del hombre serán los de su casa. Ahora viene el punto, y después sigue. El que ama a padre o a madre más que a mí, no es digno de mí. Si eso lo decimos así, lo enseñamos de esa forma, tal cual, ¿qué es lo que va a decir la familia de uno? No es que no te ame, simplemente que cuando tengo que decidir entre el Señor y tú, yo decido por el Señor. Eso no lo entienden. El que ama a hijo o hija más que a mí no es digno de mí. Ay, ese es otro punto. Y el que no toma su callado y sigue en pos de mí no es digno de mí. El que haya su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí la hallará. Juan 6, 65 al 68. ¿Qué dijo el Mesías? Ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre.
O sea que toda persona que llega es porque el Padre lo ha traído. Ahora, cuando él empezó a hablar y a confrontar y a establecer verdades dentro de una cultura que asumía que tenía una verdad, dentro de un pueblo que caminaba en santidad, obedeciendo al Eterno, y asistía a la sinagoga, y oraba, iba a convocatoria, y guardaba cachurrú, y caminaba como tiene que ser, y obedecía los principios, y obedecía los mandamientos, y todo esto, y el Mesías le dijo, ustedes están desviados, ustedes son una generación de víboras. A esa gente, si ellos tenían que corregir, si ellos tenían que entrar en una senda, o rectificar muchas cosas, ¿qué nos quedará a nosotros? Sin embargo, cuando esa gente empezó a escuchar el mensaje del Mesías y empezó a ser confrontado, dice, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Eso es lo normal. Lo más fácil para la gente es huir, porque nadie quiere ser confrontado. Nadie quiere que le digan cómo es que tiene que hacer las cosas, porque todavía la gente ha asumido que son dueños de sus actos, sin darse cuenta que si le decimos al Mesías, Señor, Él es el que tiene que direccionar nuestra vida. Porque si no es así, ¿por qué yo le digo al Mesías Señor, cuando en verdad el Señor de mi vida soy yo, porque yo soy el que mando? Si Él es el Señor, es Él que tiene que decirme cómo caminar o no. Y si yo no estoy claro con eso, entonces tengo que primero ubicarme y revisar el concepto que representa Señor, para que entonces yo con propiedad pueda decirle al Mesías o al Padre, tú eres mi Señor. Porque la misma escritura lo dice en Mateo 7, 21 adelante. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. El grave problema es que nosotros queremos objetar, sacar conclusiones o echar a un lado precisamente lo que el Padre establece como verdad y que es su voluntad y que por cierto es agradable y perfecta. Entonces queremos entrar al reino de los cielos, queremos bendición, queremos esto, queremos los otros, sin asumir la voluntad del Padre. Y para muchos fue difícil, y fue tan difícil que dice que muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Entonces esto de que la gente se va, que la gente huye, que la gente hace eso no es nuevo, eso es histórico. Eso no es de ahorita, eso es siempre. Siempre hay alguien que la palabra lo confronta y para él es más fácil irse porque es una actitud de bastardo que quedarse como hijo y asumir la corrección. Porque eso es lo que establece la palabra. La persona prefiere más bien asumir, no, me voy, no me gusta, no me parece, no tal cosa. Ahora, no me gusta y no me parece ¿qué? Lo que dice la palabra. Eso sí es insólito. O sea, ¿cómo usted le puede decir al Señor, Señor, tú estás equivocado? Así no es. O Señor, a mí no me parece, yo creo que es así. O sea, nosotros vamos a empezar a decirle o a enviar las órdenes desde la tierra hacia los cielos. Cuando la oración del Mesías es que se haga la voluntad en la tierra como se hace en el cielo. Entonces, ¿quién es el que direcciona a quién? O sea, ¿quién realmente es nuestro Señor? Porque yo no le puedo decir al Padre Celestial que mi Señor, cuando yo sigo haciendo lo que a mí me parece, lo que yo creo, lo que a mi juicio es correcto y lo que a mi juicio no es correcto, simplemente lo echo a un lado. Al punto que él mismo le dice, ¿queréis acaso iros también vosotros? Porque nadie camina obligado. Pero mañana usted no puede decir, a mí no me lo dijeron, a mí no me lo advirtieron, a mí no me enseñaron esto, a mí no me enseñaron aquello, es que yo no sabía esto, ay, yo pensé que no era así, ay, verdad, entonces tenían razón y el equivocado era yo. Usted no tiene excusas, delante del Señor ya no hay excusas. Delante del Señor tenemos que comparecer y tenemos que presentarnos y rendir cuentas, punto. Y ahí sí que no hay vuelta atrás, bueno, dame otra oportunidad, ya va, es que yo no creí que era así, ay, estaba equivocado, bueno, no sé, a lo hecho pecho. Por eso es que el Mesías no se preocupaba por eso. Si estaban o se iban o se quedaban, eso es sin cuidado. Eso es un asunto de cada quien. Nadie puede venir si no le fue dado por el Padre, punto, se acabó. Por eso les preguntó, ¿quieren acaso también irse ustedes? Que se quiera y que se vaya. ¿Qué es lo que dijo Pedro entonces? Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Bueno, tengo palabras de vida eterna, no se quieren ir. Bueno, aguanten entonces. Por eso es que era dura la palabra. ¿Por qué era dura la palabra? Porque el público que está recibiendo el mensaje está consciente y está claro que lo que se dice es una instrucción y tienen que ponerla en práctica. Por eso es que es dura. Ahora, si usted se le da una instrucción y usted no la pone en práctica, jamás va a ser dura. Para usted jamás va a haber un proceso, para usted jamás va a haber confrontación cuando usted no camina conforme a la palabra. Porque es que usted no está siendo direccionado, usted no está muriendo, usted está viviendo como usted quiere.
Para ellos sí era duro, porque cada palabra que oían inmediatamente la aplicaban. Pero si usted no está aplicando la palabra, si usted no está viviendo conforme a la palabra, ¿qué dura va a ser para usted? Nos transformamos entonces en escuchadores olvidadizos. Gente que se para el espejo, se evalúa y después da la espalda, se va y sigue haciendo lo mismo. No tiene sentido. Eso es una postura muy religiosa. Si yo veo que hay una palabra que me está confrontando y que me está simplemente corrigiendo y me está enderezando, porque a lo mejor por eso es que me ha ido mal, a lo mejor por eso es que no he tenido resultados, simplemente me están ayudando. Y yo no puedo ver como enemigo al instrumento de redención. Mateo 25, versículo 25 al 27. El Señor a cada quien le va dando. Está hablando acá de los talentos. En un momento le llega a uno de todos los que están acá en esta enseñanza. Y dice, el que había recibido un talento, o sea, el que menos recibió. Este es el que recibió menos, recibió un talento. Miren la excusa que presentó. Señor, yo sé que eres un hombre de recia condición. Y miren lo que dice. Ciegas donde no has sembrado. Ciegas donde no has sembrado. Y recoges donde no has esparcido. O sea, que el Señor está esperando de usted y de mí muchísimas cosas. Está esperando de usted algo que a lo mejor usted ni sabe. Y estamos hablando del que menos tiene, porque estamos hablando del que tiene un talento, uno solo. Y el que tiene el talento está consciente y dice, tú ciegas donde no has sembrado y tú recoges donde no has esparcido. Por lo tanto, de pronto hay algo que el Señor establece en la palabra y nosotros somos los que debemos ser diligentes en buscar qué es lo que está allí y en base a eso dar, cambiar, asumir, actuar, a pesar de que Él no ha sembrado ni ha esparcido, está esperando recoger y cegar. Yo sé que tú ciegas donde no has sembrado, recoges donde no has esparcido. Entonces imagínense el nivel de exigencia de parte del Eterno hasta con el que tiene un solo talento, y el nivel de exigencia. Y así, temeroso de perderle, me fui y escondí tu talento en tierra. ¿Qué dice? Aquí tienes lo que es tuyo. Ahora, ¿qué dice luego? Pero su amo le replicó y dijo, siervo malo y perezoso. Y empieza a colocar el orden. Tú sabías que ciego donde no siembro y recojo donde nada es esparcido. Pues por eso mismo debías haber dado a los banqueros mi dinero para que yo a la vuelta recobrase mi caudal con los intereses. O sea, no tenemos excusa. O sea, yo no puedo decirle, bueno, señor, es que tuve miedo, es que no pude, que no sé qué. No, si tú no podías o lo que sea, bueno, por lo menos dáselo a los banqueros para que empiecen a trabajar con eso. Pero ¿qué hacías tú con ese talento guardado? Entonces de pronto nosotros nos evaluamos y pongamos que los que estamos acá, todos nosotros, seamos la persona que el Señor apenas nos dio un talento. Vámonos a lo mínimo, vamos al punto mínimo. De usted y de mí el Señor está esperando algo. De usted y de mí el Señor está esperando recoger o cegar a pesar de que no ha que no ha sembrado ni esparcido. A pesar de que no sembró en usted, a pesar de que no esparció en usted, cuando Él venga está pensando en que va a recoger y que va a cegar. Y estamos hablando del que tiene menos. Nos estamos colocando todos en el mismo nivel. Todos nosotros somos como la persona que tiene un solo talento. Y eso es lo que va a hacer el Señor. Ahora, ¿cómo yo puedo trabajar en función de ese talento? ¿O cómo puedo hacer algo cuando yo mismo lo que el Señor establece, lo que el Señor demanda, primero, a lo mejor lo ignoro y si lo conozco simplemente lo desecho? No es que yo no estoy de acuerdo. Usted puede ser que no esté de acuerdo, pero igualito va a rendir cuenta. A lo mejor no le parece, pero igualito va a tener que presentarse al Señor. Y precisamente cuando el Señor se presenta, lo que le dijo fue, siervo malo y perezoso. ¿Ok? Paso a ese punto. Miren lo que dice después. Pues quitarle aquel talento y dárselo al que tiene 10 talentos. Porque a quien tiene, se le dará y estará abundante y sobrado. Mas a quien no tiene se le quitará aún aquello que parece que tiene. Entonces, si nosotros medio tenemos algo o pensamos que tenemos algo, mientras que no lo pongamos a producir, lamentablemente lo que supuestamente pensamos que tenemos, se nos va a quitar. Lo que yo presumo que tengo, eso es precisamente lo que me van a quitar. Y por eso dice, se le quitará aún aquello que parece que tiene. Ahora, ¿cómo yo puedo
trabajar con el talento, si para poder trabajar con el talento yo necesito una instrucción que me diga cómo ponerlo a trabajar, ¿o no? El Señor me tiene que decir, aquí está el talento, ok, perfecto, tú vas a trabajar así, 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 así. Ahora, si yo voy a cuestionar la instrucción del Eterno, simplemente agarro el talento y lo escondo, pero cuando yo venga, ahí está lo que va a pasar. Y ahora estoy consciente que a pesar de que tengo un solo talento, sin embargo, el Señor va a querer recoger y cegar, a pesar de que no esparció y no sembró. Entonces eso de estar cómodo, chévere, haciendo las cosas como yo creo, como yo quiero, yo pienso que tenemos que despertar. Creo que debemos tomar conciencia y evaluar qué es lo que estamos haciendo, o mejor dicho, qué es lo que estamos dejando de hacer. Sea porque lo desconocemos, o sea porque lo conozco pero no me encaja. No me parece, o no lo acepto, o no creo, porque no estamos en una posición como para decir, Señor, esto sí o esto no. Hasta los momentos, ese lugar, el Señor no nos los ha dado. ¿Qué dice luego? Ahora bien, a ese siervo inútil, arrojadlo a las tinieblas de afuera, y allí será el llorar y el crujir de dientes. ¿Cómo lo llama? Inútil. ¿Y qué va a pasar? Va para afuera. Yo entiendo que de pronto personas que dentro de un sistema religioso puedan ignorar tantas cosas, hasta cierto punto se le acepta. Pero siempre hemos dicho acá, al que más se le da, más se le va a exigir. Y ojo, no fuimos por lo mínimo todos en que tenemos un talento, pero realmente ¿cuánto tenemos? Y estamos hablando de que el Señor en nosotros, comparándonos con ni sembró ni regó. La pregunta es, ¿y si el Señor sembró y regó algo en nosotros? ¿Y si el Señor está esperando de usted de mí ciertas cosas? ¿Y si el Señor está anhelando venir creyendo que va a recoger, creyendo que va a cegar y se encuentra que no hemos hecho nada? ¿Por qué? Porque estamos esperando que venga el Señor para reclamarle y decirle, ¿por qué demandó? ¿Por qué estableció esto en la palabra? Porque resulta que a mí no me parece. Y a mí no me parece porque es que en base a cómo me enseñaron, como yo creo, como yo pienso, mi concepto, en mi mente, lo que sea, no me encaja eso. Y como no me encaja, como no me parece, porque no está en línea con lo que a mi juicio es verdad, simplemente lo he hecho a un lado. Bueno, déjeme decirle que eso al Señor no le importa, porque es que nosotros no estamos acá para objetar o para empezar a condenar o evaluar qué tan viable o qué no tan viable es lo que está en la Escritura. Porque el ejemplo que dio el pueblo que nosotros decimos ser, entre comillas, ese pueblo primero hizo y después fue que entendió. Entonces aquí, para poder hacer, hay que dar miles de explicaciones. Para que más o menos se dé un paso, hay que enseñarlo, detallarlo, esmecharlo, para que más o menos se diga, ok, ya más o menos estoy entendiendo, vamos a ver cómo es la cosa. Primera de Pedro, capítulo 1:14. Hay ciertos deseos o cosas que deberían hacerse, pero ojo, como consecuencia de estar en la ignorancia. Pero ya estando entendidos, o por lo menos conociendo lo que establece la palabra, lo que demanda el Señor, no podemos conformarnos. Dice la palabra como hijo obediente. O sea, ya entendido y con una revelación de lo que dice allí el Padre en su palabra, a mí lo que me toca es actuar, caminar conforme a eso. O sea, usted y yo no estamos en una posición para decirle, Señor, que sí o que no. O sea, sería muy osado de mi parte decirle, Señor, a mí me parece esto que sí, pero esto me parece que no. Bueno, esto puede ser, esto sí que de plano no. Bueno, en esto vamos a ver cómo hacemos. Y en aquello, bueno, dame tiempo. O hacemos las cosas o no las hacemos. Pero lo que sí demanda el Señor, más allá de entenderlo, es que lo hagamos. No que tengamos una comprensión amplia de lo que es. Porque de hecho hay mandamientos y cosas que el Eterno establece que precisamente no tienen explicación. Y hay mandamientos que dice la palabra que son grandes y pequeños. Pero el asunto es que usted no sabe cuál es el grande y el pequeño. Por lo tanto, tiene que hacerlo y vivirlo. Así de sencillo. Porque de pronto a su juicio lo que para usted es grande, de pronto para el Señor es un mandamiento pequeño. Y lo que para usted es un mandamiento pequeño, de pronto para el Señor es grande. ¿Por qué? Porque sus pensamientos no son los pensamientos del Señor. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Simplemente obedecer. Lo que pasa es que la obediencia en nosotros es como lo que podamos conocer fuera de este sistema solar. Nada. ¿Por qué nos cuesta tanto obedecer? Porque queremos que todo lo que está en la palabra encaje con nuestra forma de ver las cosas. ¿Por qué nos cuesta tanto obedecer? Porque queremos que todo esté en línea con lo que nuestra alma ha desarrollado como una verdad o como aceptable o como ideal
o como plan o como proyecto o como usted quiera llamarlo. Y por lo tanto lo que leemos o lo que vemos en la palabra choca, destruye o afecta a mi concepto. Y yo no estoy en la capacidad y a lo mejor no quiero colocar ese concepto en el altar. En vez de poner la actitud, en vez de echar a un lado la posición y matarla en el altar, preferimos sacrificar la Torah. Hasta ese punto se llega. Hasta ese nivel hay gente que llega. Entonces, ¿cómo pretender recibir bendición? ¿Cómo pretender caminar dentro de una cultura de reino? ¿Cómo pretender que seamos prosperados, bendecidos en todas las cosas, cuando caminamos de espalda al Señor o objetando las cosas que están en la Escritura? Hay que ser muy iluso. Entonces yo, a lo mejor, con una actitud, con una postura, con una forma de ver o querer hacer las cosas, puedo estar pisoteando la verdad, puedo estar pisoteando lo santo, o esa palabra que para el Señor es tan valioso como una perla. Pero la aplicábamos a los gentiles. O sea, ¿por qué la palabra tiene que ser transformada y renovada mi mente? Cuando la misma Escritura dice que más bien es la palabra la que renueva la mente. Y no la mente renovada por la palabra. Y no la palabra renovada por la mente, perdón. Si estamos haciendo las cosas a la inversa. En vez de que la palabra me vaya renovando, más bien yo voy renovando la palabra con los conceptos que yo tengo en la mente. Porque es que el concepto que yo tengo de esto es así. Y como la palabra dice esto, no encaja en mi concepto. Entonces yo tengo que ver cómo lo voy armando dentro de mi forma de pensar y aceptar las cosas. O sea que quien va a ser renovado es el Señor, no yo. Imagínense, hasta allá podemos llegar. Josué capítulo 1, versículos 7 y 8. ¿Usted por alguna casualidad ha leído bien esa cita? ¿La ha evaluado? ¿Se ha metido de lleno? ¿La ha analizado? ¿La ha detallado? Palabra por palabra. ¿Por qué el Señor demanda que se esfuerce y sea valiente? Porque ¿para qué se necesita esforzarse y ser valiente? ¿Para qué? ¿Qué dice la Escritura? ¿Para cuidar? Entonces, para ser conforme a la palabra, se necesitan dos cosas: esfuerzo y valentía. ¿Por qué se necesita esfuerzo y valentía? Porque la demanda del Señor no es cualquier cosa. Romper paradigmas, romper líneas de pensamiento, romper posturas, amerita ser valiente y ser esforzado. Porque es que yo tengo que asumir que las cosas como yo las veo y como las concibo, todo está mal. Y decir, yo tengo que cambiar todo mi ser. Yo tengo que ser renovado y transformado. Para eso yo tengo que ser valiente, porque lo primero que debo reconocer es que yo estoy mal. Lo primero que tengo que reconocer es que necesito de la palabra del Señor para que me direccione, porque en base a eso es la toma de decisión. Usted va a decidir en base a qué tanta verdad puedas haber en su ser, pero más allá de la palabra revelada, el esfuerzo y la valentía de ponerla en práctica. Porque hay personas que de pronto oyen una palabra, la oyen, pero no la ponen en práctica. Entonces a la final no la están oyendo. ¿Por qué? Porque le falta valentía para tomar la decisión de actuar en base a ella. ¿Y qué dice la Escritura? ¿Acaso no dice que nos da dominio propio? Entonces, ¿para qué es el dominio propio? Precisamente para no tener actitudes cobardes y agarrar y pisotear los principios como el perro, como el cerdo, y darle la espalda a lo que el Señor establece como una verdad. Porque el Señor le pidió a Josué que se esforzara y fuera valiente, porque tenía que cuidar de hacer conforme a toda la instrucción que Moisés había recibido del Padre. Y por lo tanto tenía que ser claro en que esa verdad es la que iba a trazar un camino, y que en ese camino no se podía apartar ni a diestra ni a siniestra. Pero en la medida en que él fuera procesado, en la medida en que fuera valiente, en la medida en que fuera esforzado, entonces la Escritura también le dice a él: serás prosperado en todas las cosas que emprendas. Ahora, nosotros pretendemos, nosotros creemos que vamos a prosperar en todo lo que emprendamos, indiferentemente a hacer lo que dice la palabra. O sea, yo quiero prosperar, yo quiero ser bendecido, yo quiero esto, yo quiero otro, yo quiero lo que sea, indistintamente cuál sea mi comportamiento. O sea, a mí el Señor me tiene que prosperar porque sí, porque yo soy lindo, porque yo soy su hijo y porque estamos en la gracia. Ojo, la Escritura dice claramente que somos prosperados en todas las cosas que emprendemos, siempre y cuando seamos esforzados y valientes para actuar conforme a la palabra, y que esa palabra no se puede apartar de nosotros, sino que siempre tiene que estar presente y que no podemos desviarnos ni a derecha ni a izquierda. Pero a veces somos tan osados
que pretendemos ser prosperados en todas las cosas, primero siendo cobardes, porque no asumimos lo que establece la Escritura. Y por eso la falta de decisión. A pesar de que el Señor nos ha dado dominio propio, sin embargo no activamos eso. Entonces tenemos que estar conscientes de que dentro de nosotros tiene que haber un cambio, tiene que haber una transformación. Pero para que ese cambio, esa transformación venga, yo tengo que primero esforzarme y ser valiente. Y dice la Escritura luego, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Y bien la parte importante, para que guardes y hagas conforme a todo lo que él está escrito. La pregunta es, ahí están muchas cosas escritas que yo no estoy de acuerdo, que a mí no me parecen, porque es que el concepto que yo tengo, la forma que yo lo evalúo, como yo lo veo, no me cuadra. Ah, bueno, si no te cuadra y tú no la haces. La pregunta es, ¿cómo tú esperas prosperar en tu camino y que todo te salga bien? ¿O cómo tú esperas prosperar en todas las cosas que tú emprendas cuando tú empiezas a cuestionar todo lo que está escrito? O sea, ¿en qué cabeza? Bueno, ¿en qué cabeza no? Porque sí hay cabezas. Pero ¿cómo podemos pensar que vamos a prosperar en el camino, que todo nos va a salir bien, que prosperaremos en todas las cosas que emprendamos, cuando nosotros no estamos guardando y haciendo conforme a lo que está en el escrito? Porque simplemente lo voy a objetar, porque simplemente no me parece, porque simplemente no estoy de acuerdo, o porque a lo mejor lo que yo tengo como concepto, como idea, me parece mucho mejor, más claro, más razonable que lo que dice el propio Señor. La pregunta es, ¿yo estaré en condiciones como para objetar o en condición como para decirle al Señor, esto sí o esto no? Me parece muy osado, pero se ve. Entonces, si en verdad queremos ser bendecidos, bueno, revisemos cómo es que alcanzó ese pueblo bendición. Así en la Escritura, así en la palabra, diga que por obedecer todo, no hay ni una sola bendición. Igualito tenemos que obedecer. Porque es que usted y yo no estamos obedeciendo por la bendición. Porque entonces usted no ama al Señor. Usted es lo que es un interesado. Ah, pero este es el mecanismo para tener bendición. Hay que hacer esto. Entonces usted no ama al Señor. Usted quiere al Señor por conveniencia. Usted no puede estar direccionado y pensar, bueno, como yo quiero es esto, y como yo quiero lo otro, y como yo quiero un trabajo, y como yo quiero la casa. Ah, ¿cuál es la respuesta? Lo que tengo que hacer es esto. Bueno, yo lo voy a hacer. Por conveniencia no. Debemos caminar conforme a principios. Debemos ser gente como lo establece la palabra. Pueblo escogido, linaje, real sacerdocio, gente diferente. Yo no puedo decirle al Señor, ah, bueno, como es así, entonces hago esto y esto y esto, y como dice tu palabra que es así, tú me tienes que prosperar, porque entonces lo voy a hacer por interés. Ya de por sí, solamente por el hecho de nacer de nuevo y haber sido justificado, ya yo estoy en deuda con Él para toda la vida. ¿Qué más le puedo pedir? ¿Qué más? Solamente por el hecho de que Él me escogiera a mí, de tanta gente que hay en el mundo perdiéndose. Primero, para justificarme. Segundo, no para justificarme y quedarme enredado, enrollado en una religión y morir allí, sino que aparte de que me justifique y me salva y me redime, también me saca de esa oscuridad, de esa alcabala que es la religión, y me coloca una verdad. ¿Acaso eso no es motivo suficiente? ¿Qué más le puedo pedir yo? ¿Qué más? Que yo quiero un carro, que yo quiero una casa, que yo quiero un hijo, que yo quiero lo otro. Puede ser válido, pero la pregunta, ¿eso es lo más importante en su vida? Porque si eso es lo más importante en su vida, entonces eso es precisamente lo que usted no va a tener. Porque eso se transformó en su Dios. Y hasta que eso usted no lo mate, hasta que usted no esté claro que eso no es lo más importante, lamentablemente esa bendición nunca llega. Pero tenemos que estar claros que lo más importante en esta vida es el Señor. Más allá de cualquier objetivo y punto personal. Algo que sea de satisfacción. No, porque yo quiero sentirme completo, yo quiero sentirme pleno. ¿Y acaso usted se siente menos siendo un hijo? ¿Qué posición más grande que ser un hijo del Eterno? ¿Cuál es la posición más grande que puede tener? ¿Cuál? Dígamela. Si ese es el punto máximo, esa es la cúspide para nosotros. Lo demás es ganancia. ¿Qué más le puedo pedir yo? Señor, tú eres tan grande que de millones en el mundo que se están perdiendo, me pasaste de tinieblas a luz. Y me amas tanto y eres tan misericordioso que no solamente me sacaste las tinieblas a luz, sino que no permitiste que yo muriera en una religión viviendo sin propósito. Me llevaste a tu verdad. ¿Qué más? ¿Qué más puedo pedirle yo? ¿Qué más quiero? ¿Parece poco? ¿Tendré yo una deuda con el Señor?
Que todavía estoy pretendiendo entonces, bueno, cumplir esto para que entonces la bendición venga. ¿Qué más bendición queremos? ¿Qué más puedo pedirle yo al Padre? Porque lo más importante es el reino. Yo no puedo decir, me siento pleno cuando tenga esto, cuando tenga aquello. No, yo me siento pleno, lo demás para mis añadiduras. Que como ser humano pueda tener una falla, claro que sí. Porque de pronto hay añadiduras que de pronto pueden ser importantes en un momento en el cual uno se ve inmerso como ser humano en una necesidad del alma. Pero tiene que ser un asunto momentáneo. Hasta que tú te vuelvas a ubicar, hasta que tú puedas despertar otra vez, enfocarte y darte cuenta cuál es la verdad. Porque no nos podemos dejar llevar por el alma. O sea, no estamos entendiendo el lugar que nos ha dado. O sea, no estamos entendiendo la posición en la cual estoy. No estoy claro con el lugar que Él me dio, precisamente porque alguien murió por mí. O sea, no bastó la sangre y el sufrimiento y el dolor físico espiritual del Mesías, que todavía quiero más. ¿Qué más quiero? ¿Que lo vuelvan a crucificar? ¿Qué más quiere usted? ¿No dice la palabra que en el Mesías estamos plenos y que estamos completos? ¿Qué más quiero? ¿Qué más estoy esperando? Entonces no estamos claros, no tenemos una identidad. Entonces no hemos entendido cuál es nuestra identidad. No hemos entendido cuál es el propósito. Hay muchas cosas que el Señor nos da. Hay muchas cosas que el Señor imparte. Si estamos claros y estamos conscientes que lo que tenemos que esforzarnos y ser valientes, precisamente para ser conforme a la palabra y no apartarnos, las demás cosas van a venir solas. A lo mejor no han venido precisamente porque estoy enfocado en eso. A lo mejor no han venido porque mi esperanza está en eso, porque mi fe está en eso. Y hasta que yo no empiece a caminar como lo establece la palabra, no va a llegar. Entonces el problema no es la palabra. El problema no es el mundo, el problema soy yo. Romanos 12:2. ¿Cómo yo puedo saber cuál es la voluntad del Señor, que es agradable y perfecta, si precisamente no me he transformado ni me he renovado? Yo solamente voy a ver qué tan perfecta, qué tan agradable es la voluntad cuando yo camino en base a ella y punto, y después puedo ver los resultados. Pero yo jamás voy a poder ver la bendición que hay en un mandamiento hasta que no viva el mandamiento. El asunto no es explicar y tener claro un mandamiento, el asunto es vivirlo. Hasta que yo no pueda hacer las cosas conforme a esta buena voluntad, cuando yo la haga es cuando yo voy a conocer qué tan agradable y perfecta es. Pero para llegar a ese nivel, yo necesito ser transformado y renovado. Ahora, si mi mente es la que va a decidir qué palabra y qué no palabra, o qué palabra, qué cosa se hace o qué cosa no se hace, entonces yo no estoy renovando la mente, yo estoy renovando la palabra. Yo no estoy transformando mi mente, estoy transformando la palabra, y eso no es lo que dice la Escritura. La Escritura dice claramente que la única forma de comprobar la voluntad del Eterno, que es agradable y perfecta, es cuando yo soy transformado y cuando yo soy renovado. Si no, no. Entonces la piedra de tropiezo para poder ver la voluntad del Señor es mi mente. Entonces yo tengo que renovarla, yo tengo que transformarla. Cuando yo empiezo a transformar mis conceptos y le echo a un lado, entonces yo puedo caminar en línea con la palabra. Porque ¿qué es lo que impide que yo pueda hacer las cosas con libertad en la Escritura, vivirlas plenamente? La mente. Porque dentro de su mente hay conceptos, hay posturas, hay sentimientos, hay emociones. Y esos son los que se oponen. Entonces, ¿cómo usted pretende que esto encaje en nuestra mente y en mi concepto cuando tengo un concepto que es totalmente divorciado, separado de la Escritura? Imposible. Estamos esperando recoger manzanas donde sembramos limones. O sea, tenemos un concepto errado. Si la Escritura dice que no nos conformemos, si la Escritura dice que no me conforme, precisamente tengo que esforzarme, ser valiente para seguir adelante. No me puedo estancar. Dice, tengo que ser transformado, tengo que ser renovado. Con la transformación y la renovación es que yo puedo ver plenamente, puedo comprobar cuál es la voluntad del Eterno. Y su voluntad es agradable y perfecta. Si no está siendo agradable para usted, es porque la está viendo mal o porque nunca la entendió. Si para usted no es perfecta, es porque el concepto de perfección que tiene es el tergiversado. Y usted quiere que encaje dentro de su molde. Pues déjeme decirle que el molde usted tiene que romperlo. Salmo 19:7. La Torá de Adonai, ¿qué es? Si es perfecta, mi pregunta, ¿podré cuestionar o decir que hay algo ahí que no es? ¿Qué es lo perfecto? ¿Mi manera de ver las cosas o la Torá? ¿Y qué es lo que debe ser convertido? ¿Y dentro del alma no está la mente? ¿Dentro del alma no está el intelecto? ¿Dentro del alma no están las emociones y todo eso? Entonces, ¿quién es el que va a convertir a quién? Si la Torah es perfecta y convierte el alma, quiere decir que mi alma no es perfecta. Mi manera de evaluar, mi línea de pensamiento, mis conceptos no son perfectos. Y la Torah lo que se va a encargar precisamente es de destruir
todas esas líneas de pensamiento, todas esas estructuras, todos esos paradigmas, tiene que destruirlos. Y esa es la forma en que yo voy a poder caminar en línea con lo que establece la palabra. De resto, jamás. Antes de sacar conclusiones, antes de pensar o de evaluar qué es sí o qué es no, lo primero que debemos evaluar es lo que establece la palabra. Entre comillas, evaluarla. Revisemos lo que dice la Escritura. Y lo que diga la Escritura es lo que yo voy a hacer. Que a mí me guste, bendito sea el Eterno. Si a mí no me gusta, igualito voy a tener que hacerlo. Yo no puedo sacar conclusiones. Yo no puedo establecer un criterio si de un tema o de un punto yo no lo conozco a profundidad. Si yo no conozco el tema o el punto a profundidad, yo no tengo la capacidad de poder asumir una postura, porque va a ser muy subjetiva. La única forma de evaluar con objetividad, si pudiéramos evaluar con objetividad algo, es conociendo todo lo relacionado al tema. Y hasta que el tema no sea expuesto, o hasta lo que demanda el Señor no sea totalmente establecido, entonces que vamos a poder decir sí o no. Pero nunca se nos olvide, el Señor espera recoger. Y el Señor espera cegar a pesar de que no esparció y a pesar de que no sembró. Entonces esa demanda está sobre usted y está sobre mí. Y vamos a colocar o vamos a poner que somos lo que apenas tenemos un talento. Y estamos asumiendo que no sembró nada y que no esparció nada en su vida y en la mía. Estamos en ese nivel. Imagínense que el Señor no le haya dado uno sino más. Y que sí haya esparcido y que sí haya sembrado. La pregunta es ¿con qué se va a encontrar? Entonces, antes de decir esto sí o esto no, lo primero que tengo que evaluar es que todo lo que está en la Escritura y que el Señor establece es agradable y perfecto. Y que soy yo el que lo tengo que poner en práctica, asumir, aceptar y vivir.